amigos, bienvenidos a este subprograma La Letra Pequeña de la Biblia. En el programa pasado hablamos acerca de las señales del fin de los tiempos y cómo las podemos identificar. Vamos a empezar a identificar la primera señal, y está en Lucas capítulo 21, versos 29 hasta el verso 32. Dice: también les dijo una parábola, dijo el Mashiach: mirad la higuera y todos los árboles, y cuando ya brotan, viéndolo, sabéis que vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Elohim. De cierto os digo que no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a leerlo en Mateo 24, también tenemos este mismo verso. Y dice, Mateo 24, Mateo 24, verso 32, y el mismo lo dice aquí el Mashiach: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotas las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El árbol de la higuera o el árbol de higo representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el año 70 había perdido su territorio, o sea, el pueblo judío había perdido a su tierra judea, que los romanos lo invadieron y ellos se esparcieron por todo el mundo, y ahí se quedaron los romanos y después vinieron los árabes. Entonces, hoy, y ese territorio, los romanos lo llamaron Palestina. Lo que existía antes de Palestina era Judea. Le colocaron el nombre de Palestina. Y después de la guerra, en el año 1948, las Naciones Unidas le reintegra el territorio al pueblo judío y nace una nación en 1948 que se llama Israel. El pueblo judío regresó. Es una nación para los judíos, para los israelitas. Y el pueblo de Israel nació o renació en 1948. Y dice la profecía que nos dijo el Mashiach: cuando veas al árbol de higo nacer, brotar, florecer, dar fruto, es que el tiempo está cerca, el tiempo de la venida del reino de los cielos, del reino de Elohim. ¿Y qué sucede? Que los que nacieron en el año 1948 hasta nuestros días, vamos a ver la destrucción del fin del mundo. Dice: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de la destrucción, no de la humanidad, sino de este mundo, donde van a sobrevivir todo aquel que ha hecho la voluntad de Yahweh, que va a entrar al nuevo mundo. Por eso dice, este mundo, este sistema, estos gobiernos van a desaparecer y va a venir un mundo nuevo, como sucedió en la época de Noé. Entonces la primera señal es que Israel es una nación. Esa es la primera señal. Y es una nación que florece. Es un Edén en medio de dos desiertos. Está el desierto de Sahara y el desierto del Sinaí. Y el pueblo de Israel está en el medio y es una nación que es una potencia agrícola. Surte de fruta y verduras a Europa. Entonces ahí vemos cómo ha florecido, cómo está dando sus frutos el pueblo de Israel, cómo el higo, el árbol, la higuera, están brotando sus ramas.
Vamos a la segunda señal. Y está aquí mismo en Mateo 24. Dice, cielo y tierra pasará. Mateo 24, 25. Dice, cielo y tierra pasará. 35, perdón. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando del fin, que antes del diluvio todo el mundo tenía una vida normal, igual que hoy. Bueno, pero eso no es señal, eso ocurre todos los días y uno no sabe qué es lo que va a pasar. Pero veamos qué sucedía en la época de Noé y antes de la época de Noé. Aquí tengo un libro que nos habla de qué sucedía en la época de Noé y se llama Sefer HaYashar. Este libro está nombrado en Josué capítulo 10, verso 13. Ahí lo puede encontrar, Josué capítulo 10, verso 13, para que no diga que este libro no pertenece a la Biblia. Dice el 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y hay una pregunta, ¿no está escrito esto en el libro de Jasher? Bueno, es este libro. En hebreo se llama Yashar, que significa rollo o el libro del reto. Pero veamos qué dice este libro acerca de la época antes de Noé y después de Noé. Vamos a ver. Adán tuvo un hijo que se llamó Set, y Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Y Enos, en la época de Set, ya se predicaba el nombre de Yahweh. No como dicen ahí que Moisés no sabía el nombre de Yahweh. Moisés no sabía y el nombre de Yahweh siempre había sido predicado. Lo que pasa es que a la gente siempre le gustaba la idolatría. Entonces Enos era un Cohen, un rabí, un sacerdote, y en esa época él predicaba. Dice, en esos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce, de hierro, de madera, de piedra, y ellos se inclinaron y les sirvieron a las mismas imágenes que ellos hicieron. Y cada hombre se hizo su propio Elohim, y ellos se inclinaron ante ellos y abandonaron a Yahweh, todos los días en que vivió Enos. Y la rabia de Yahweh se rebullía en su estómago, y por medio del río Gihón destruyó la tercera parte de la tierra. Y en esa época había escasez de alimento porque la tierra había sido maldecida por Yahweh por el pecado de Adán. Ahora no solamente hacían imágenes, idolatría, sino también hacían algo que hoy lo podemos ver, y lo voy a leer de una manera diferente a lo que estamos viendo, pero es lo mismo. Dice, y algunos de los hijos de los hombres causaron a sus esposas beber una mezcla que las hacía estériles, para que ellas pudieran retener su figura, y por esto su apariencia bella no se disiparía. O sea, para mantener a las mujeres 90, 60, 90, curvilíneas. Entonces no las dejaban parir y no las dejaban que quedaran embarazadas. ¿Cómo se llama eso hoy? Eso se llama aborto. De una manera diferente,
pero causaban que la mujer no pudiera reproducirse. Ahora, eso es pecado. ¿Por qué? Porque Yahweh le mandó a la humanidad que se multiplicaran y se fructificaran. Estaban yendo en contra de un mandato de Yahweh. Y hoy vemos lo mismo. Y peor todavía, porque hoy los gobiernos son los encargados de promover el aborto, donde las Naciones Unidas promueve el aborto. Peor el pecado. Igual que en la época de Noé. Veamos qué sucedía en la época de Noé. Dice, y hacía lo mismo. Y dice, y cada hombre se hizo para sí un Elohim, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes, y ellos corrompieron la tierra. Y los llamados vigilantes y regidores, o sea, los jueces, los Cohen, los sacerdotes, los padres, los curas, el presidente, el gobernante, fueron a las hijas de los hombres, las tomaron a las esposas de los hombres, de sus esposos, por la fuerza y fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los esposos, las tomaron por la fuerza, de acuerdo a su escogencia, y los hijos de los hombres en estos días tomaron las reses de la tierra y las bestias del campo y las aves y las mezclaron. O sea, agarraban a las mujeres, no les importaba que tenían marido, y se las quitaban a otros hombres, a las hijas, a sus esposas, y no les importaba. ¿Y quiénes eran? Los gobernantes, el alcalde, el juez, el regidor, el gobierno, y se les quitaban a sus maridos y les dejaban. Entonces a esos hombres, ¿cómo se les decía? Vigilantes, o también se les llamaban los hijos de Dios, porque eran los que gobernaban. ¿Dónde hemos leído eso? Creo que fue en Génesis, donde dice, los hijos de Dios se bajaron, los hijos de Dios tomaron a las mujeres de los hombres. Eran los vigilantes, los regidores, los sacerdotes, los jueces, eran los hijos de Dios. Ellos eran los encargados de dirigir al pueblo y de predicar la palabra, predicar los mandamientos. Pero a esa gente se les olvidaba la ley de Yahweh por estar yendo a la idolatría. Amparaban el homosexualismo, el lesbianismo, como en Sodoma y Gomorra, en donde la gente robaba. Entonces el que no robaban iba delante del juez, y eso no es nada. El juez declaraba al ladrón inocente y declaraba culpable al que habían robado, y fuera de eso mataban al que habían robado. ¿Hay alguna diferencia entre ayer y hoy? En donde si usted se defiende y mata a un ladrón, ¿usted va preso por matar al ladrón? ¿Hay alguna diferencia hoy de eso? Eso era lo que sucedía, donde los jueces dejan libres a los culpables y mete preso a los inocentes, o aquel que se defiende de un asesino o de un criminal va preso. ¿Será que se parece ayer y hoy, la época de Noé a nuestros días? Usted no puede matar a defenderse ni dentro de su propia casa, porque usted es culpable de asesinato con alevosía. Bueno, ahí tenemos la segunda señal. Estamos igualitos que en la época de Noé, de Sodoma y Gomorra, igualitos. ¿Qué promueven los gobiernos? El aborto, el matrimonio igualitario, las desviaciones sexuales. Hay gente que se casa con una pareja, o se casa con un carro, o se casa con un perro, y el gobierno promueve eso. No estamos
Hay hombres de 40 que se creen niñas de 5. Hay hombres que se creen mujer y se cambian el nombre. Eso lo están promoviendo los gobiernos. Eso no es Sodoma y Gomorra. Eso no son los días de Noé. Y eso no sucedió antes de la destrucción. Bueno, segunda señal. Vamos a leer la tercera señal. Y eso está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, otra vez, disculpe. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió la boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en los cielos. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hasta ahí. ¿Por qué quiero leer esto? Quiero explicar esto para poder identificar la tercera señal. La tercera señal del fin de los tiempos, de lo que está ocurriendo. Cuando nació el imperio babilónico, lo creó un hombre llamado Nimrod. Era el rey. El primer rey que hubo se llamó Nimrod, el rey de Babilonia, el emperador de Babilonia. Creó, ya sabemos que Babilonia es confusión, idolatría y todo lo malo y perverso que puede existir, lo representa Babilonia. En la época de Nimrod nació Abraham, y con el nacimiento de Abraham venía una profecía donde decía que Abraham iba a destruir a Babilonia. Entonces Nimrod trató de matar a Abraham. Trató Nimrod de matar a Abraham, y Abraham huyó. Fue cuando Abraham dejó la casa de su padre y huyó para otro territorio, porque era perseguido por Nimrod, que quería acabar con él antes que Abraham lo destruyera a él. Abraham tuvo 3 hijos, hasta más hijos, tuvo 4 hijos creo que fue. Pero los hijos principales fueron Ismael y Isaac. Y Isaac fue el escogido y fue el de la promesa. Y Isaac tuvo 2 hijos, que fue Esaú y Jacob. Y el escogido fue Jacob. Y Jacob luchó con Elohim, y por eso Yahweh le cambió el nombre a Jacob y lo llamó Israel, que significa luchó con Elohim. Ahora, Israel representa
a su padre Abraham. Y toda la vida Babilonia ha querido destruir a Israel, o sea, a Abraham. Babilonia trascendió en el tiempo a través de los imperios. Primero fue el imperio babilónico, donde nació. Cuando terminó el imperio babilónico, surgió el imperio medo-persa, y Babilonia se introdujo dentro del imperio medo-persa. Y medo-persa, no el rey Ciro, pero sí Naamán, que era persa, quería matar a Israel, al pueblo de Israel, o al pueblo judío. Entonces la persecución empezó desde el principio de la humanidad. Después el imperio medo-persa cayó, y el imperio babilónico se introdujo en el imperio griego. Y el imperio griego también persiguió a Israel. ¿Con quién? Con los griegos, con los perseguidores en esa época, que los macabeos lucharon contra el pueblo griego. Cayó el imperio griego y se introdujo Babilonia, con el nombre del helenismo, se introdujo en Roma, en el imperio romano. Y los romanos también persiguieron a Israel. Tanto fue así que en el año 70 destruyeron a Jerusalén y sacaron a todos los judíos de Judea. Entonces, a través del tiempo, los judíos han sido perseguidos, o el pueblo Kadosh, el pueblo santo, ha sido perseguido por Nimrod, por Babilonia. Y cuando leí todo esto aquí, de las bestias, y dice: y la bestia que vi era semejante al leopardo. ¿Quién es el leopardo? El imperio griego. Y sus pies como el oso. ¿Quién era el oso? El imperio medo-persa. Y con boca de león, es el imperio babilónico. Ahora, ¿por qué no aparece aquí el imperio romano? Porque ahora aún está vigente el imperio romano. ¿Con quién está vigente el imperio romano? Con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que fue la que creó la persecución también del pueblo judío. ¿Y cómo lo perseguía la Iglesia romana? Muy sencillo, con las cruzadas primero. El pueblo católico, apostólico romano, Babilonia, empezó a perseguir a los judíos, y entonces fue a Arabia, fue a Israel, fue a Siria, fue a Irán, fue a Irak, fue a Turquía, con su cruz, a matar y a llevar su religión allá. Y dicen que la Iglesia Católica lo que llevó fue la civilización a esas naciones. No llevó ninguna civilización. Lo que llevó fue asesinato, persecución, para imponer su doctrina helenística babilónica, el cristianismo. ¡Qué pecado! Ahora, cuando ellos empiezan persiguiendo a los árabes, a los ismaelitas, a los musulmanes, estos se llenaron de resentimiento, y por eso hoy en día ningún árabe quiere a la Iglesia Católica ni a ningún cristiano, por todo lo que hicieron ellos en el pasado. Entonces dicen que lo están persiguiendo. A los cristianos nunca lo han perseguido nadie. Más bien ellos fueron los perseguidores y los asesinos. Para que se quiten esa mentira de la cabeza. Y que el señor Josefo, que era judío, el señor Josefo no era ningún judío, y que estuvo en el año 70 interviniendo, el señor Josefo, yo no creo que sea ese hombre judío, porque ese hombre era un mentiroso. Ese hombre era un mentiroso, Josefo, y era un criminal, mentiroso. Perdone que lo diga,
pero el judío no tiene nada. Y él lo decía que en el año 70, eso sí se lo leí, no existía el cristianismo. Lo que existía era un helenismo judaico que se había mezclado el judaísmo con el helenismo en el año 70. Entonces, pero eso fue antes de las cruzadas. Primero la Iglesia Católica empezó, después del año 70, en el año 300, empezaron las cruzadas. Cuando terminaron las cruzadas, la Iglesia Católica Apostólica se inventó la Santa Inquisición para perseguir a los brujos y para perseguir a las personas que tenían Biblias. En esa época no había Biblia, lo que había era la Torá, el Corán y otros libros más sagrados de las personas que tenían. La Biblia era muy escasa. En esa época los pergaminos y esas cosas los tenía la Iglesia Católica. La gente no tenía eso. La gente no estudiaba casi la palabra. Los que estudiaban la palabra eran la gente que, prácticamente la gente judía, que tenían sus libros sagrados y que siempre lo han tenido. ¿Y a quienes perseguía la Iglesia con la Inquisición? A los judíos, que los hacían renegar de su fe si no los torturaban y los mataban. La Gran Inquisición. ¿Quién hizo eso? La Iglesia Apostólica Romana. Católica, apostólica y romana. Fue la que hizo eso. Perseguir judíos. Ahora, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana perdió el poder, porque la mayoría de reyes empezaron a darle la espalda. Entonces fue perdiendo el poder diplomático que tuvo durante tanto tiempo, y vino algo importante que antes que perdiera el poder fue la división de la Iglesia, que fue la herida mortal que dice aquí en la palabra. La herida mortal que sufrió la Iglesia fue cuando se dividió y nacieron sus otras hijas, que es la Iglesia Evangélica, la Iglesia Testigo de Jehová, la Iglesia Luterana, la Iglesia Evangélicas, la Mormona, las Testigos de Jehová, todas salieron de ahí. Entonces ahí fue cuando perdió el poder, cuando se dividió. Esa fue la herida mortal, porque había una sola iglesia en el mundo oriental, en este lado del mundo. Perdió el poder la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, en el año 1933 tomó el poder un hombre llamado Adolfo Hitler, y empezó una persecución contra el pueblo judío, y empezó a echarle la culpa de todo al pueblo judío. Decían que el pueblo judío era culpable de que Alemania estuviera en pobreza, que los judíos se habían robado todas las riquezas de Alemania, que los judíos eran dueños de todas las empresas de Alemania, que los judíos eran todos dueños de todo el dinero de Alemania, que los culpables del debacle económico era el pueblo judío. Y empezó a entrar ese odio hacia los judíos y empezó la persecución. Tanto fue así que el señor Hitler nos mandó a marcar con esta hermosa estrella, la estrella amarilla, la estrella de David, que representa al pueblo de Judá, representa al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué les decía? Si tenían la marca, no podían comprar ni vender, no podían viajar ni siquiera en bus, no podían ir en tren, no podían ir a teatros, no podían tener negocios, no podían ir a estudiar, ir a la universidad. Todo aquel que fuera judío no podía hacer absolutamente nada
y empezaron a perseguirlos y a matarlos. Todo aquel que tuviera la marca. Y así como Satanás marca los suyos, pero este lo marcó, fue Hitler al pueblo santo, al pueblo K2. Yahweh también nos marca a nosotros. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. En estos días hablaba con un amigo y decía que, como yo no creo en muchas cosas que están en el Nuevo Testamento que no concuerdan con el Antiguo Testamento, digo que eso es mentira. Entonces él me decía que yo no debería creer en la marca, porque la marca no está en el Antiguo Testamento. Pero la marca sí está en el Antiguo Testamento, pero está de otro nombre, y eso se llama señal, porque la señal es una marca. Entonces vamos a leer la marca que Yahweh coloca en los suyos. Y dice en Deuteronomio capítulo 6, dice: estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y todos sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh, el Elohim de tus padres. Miren este verso tan hermoso. Dice: oye Israel, Yahweh tu Elohim, nuestro Elohim, Yahweh uno es. En hebreo dice: Shema Israel, Yahweh Elohai, Yahweh Elohai, Ejad. Yahweh es uno. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, escuchen, como una señal en tu mano, y estará en los frontales de tus ojos, en la mente, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la marca que Yahweh nos puso? Es su ley, sus mandamientos, sus estatutos, que deben estar aquí, como en el nuevo pacto, en el corazón y en nuestra mente. Esa es la señal con la cual Yahweh nos marca. Pero en la época pasada, Satanás marcó al pueblo santo para perseguirlo y matarlo. Hoy no. Hoy Satanás marca a los suyos para perseguir a aquel que no está marcado. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Eso espero. Que sean inteligentes y me entiendan. Volvamos al Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13, versos 16 y 17. Y dice: y hacía que todos, la marca de Satanás, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Ajá. No se trata de que te vayan a colocar un chip
o te vayan a colocar algo aquí. Es más profundo todavía. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Ajá. Entonces, hacía chicos, niños y grandes, niños, jóvenes, adultos y ancianos, hay que colocarle la marca. Muy bien. Ricos y pobres, muy bien. Esclavos y libres, o libres y esclavos. ¿Quién es el libre? Aquel que es independiente, que trabaja independiente, que tiene su propia pequeña empresa y trabaja independiente. Y esclavo, ¿quién es esclavo hoy? Aquel que juega fútbol, que es un deportista que pertenece a un equipo, o que juega en un equipo, los compran y los venden. Ese es esclavo moderno, aunque ganen mucho dinero, pero no son sino esclavos, porque aquella persona que compran y vendan lo están tratando como esclavo, y solamente cuando llegan a cierta edad son agentes libres, ¿ya? Como en la época romana de los gladiadores, que cuando llegaban a cierta edad o mataban a tanta gente, tenían la oportunidad de ser libres. No ha cambiado nada el mundo, sigue siendo la misma cosa. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Satanás marca a los suyos ahora. Antes los marcó a los santos, ahora no, ahora marca a los suyos para perseguir a los no marcados. ¿Y qué los no marcados no pueden hacer nada? Los marcados en esa época no podían entrar al cine, no podían ir a un centro comercial, no podían montarse en un autobús, no podían montarse en un avión, en un barco, en un ferrocarril, porque estaban marcados. Ahora es diferente. Ahora el que no está marcado no puede hacer eso. Los que no están marcados no pueden ir a un restaurante, no pueden ir a un cine, no pueden ir a un centro comercial, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden trabajar en una empresa. Aquí casi no se ve, en varias partes no se ve, pero poco a poco van apretando las tuercas a las personas y vamos viendo eso. Entonces primero comienzan con eso y están usando la misma política que usó Hitler contra los judíos. Los judíos son los culpables de que Alemania esté pobre. Los judíos nos han robado la plata y las riquezas de Alemania. Entonces, ¿qué vamos a decir los no marcados de hoy? Los no marcados están muriendo en el hospital por no ponerse la marca. Los no marcados son culpables de que la gente sea infectada. Los no marcados son culpables e irresponsables que no aman a la gente. Entonces están creando un odio hacia los no marcados para perseguirlos. Todavía no hemos visto la persecución, pero sí estamos viendo la marca. ¿Qué necesidad hay de marcar al mundo, a las personas? No quiero decirlo porque ya me sancionaron un video y no puedo hablar claramente. Por decir las cosas claras, me lo sancionaron y no me lo dejaron pasar. Entonces me toca hablar en clave. La marca. Y estoy hablando de la Biblia. Y me preguntan, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Y por qué hizo aquello? Yo le digo, usted me están censurando a mí que yo hablo de la Biblia, pero yo he visto videos de pornografía infantil en YouTube y ustedes no dicen nada. No me contestaron. Pero mi video no lo pude sacar. Pero ya. Lo importante es que estamos diciendo la tercera señal que está presente es la marca. Porque eso es una marca. Esa es la tercera señal. Y en estos días también hablé con una persona cristiana y yo
zarandeé un poquito, porque a mí me encanta zarandear a la gente hablando de la palabra para ver si se pellizca y despierta. Y esta persona me dijo, yo le dije que yo había sido cristiano y que me había retirado de la iglesia cristiana. Entonces me dice, usted nomás ve las fallas, y cuando usted ve que el barco está fallando, entonces usted, me dijo cobarde en pocas palabras, usted viene y abandona el barco. Ahora es que me acuerdo que yo dije, bueno, si el barco está fallando y el barco se va a hundir, yo no me voy a hundir con el barco, yo voy a salvar mi vida, me salgo. Entonces, no le dije porque me dio pena decirle algo, ya estaba como muy, no quería herir su susceptibilidad, no me acuerdo bien la palabra cómo es, no quería herir su corazoncito cristiano, para ser menos elocuente. Entonces le dije, mira, porque él pensó que como yo no estoy en la iglesia cristiana, yo ando por ahí tomando, bebiendo, emborrachándome, aunque a veces me tomo una cervecita porque no es malo. Pero el asunto no es del tomar o no beber. El asunto, el pecado más grande es quebrantar la ley. Porque todo se mira en las cosas exteriores, pero las cosas ocultas es donde uno tiene que darle uno tiene que darle en las cosas ocultas, uno es que tiene que darle cuentas a Yahweh. Entonces le hablé, mire, ni ando borracho por ahí, ni estoy apartado de la palabra, porque todos los días trato de leer la palabra y de estudiarla. Y cuando yo me retiré de la iglesia cristiana, empecé a aprender sobre la ley y sobre sus mandamientos. Y le he hecho muchas preguntas a los cristianos acerca de la ley y de los mandamientos, y ni siquiera los mandamientos se saben. Entonces él me dijo, sí, yo tengo 35 años en la iglesia cristiana y nunca he escuchado una prédica sobre los mandamientos. A mí me hubiera gustado contestarle a ese señor, sí, yo abandoné el barco porque el barco se va a hundir y yo no me quiero hundir con el barco. En Apocalipsis 18, del 1 al 4 dice, salid de ahí, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus plagas. Y eso los animo, guarden los mandamientos y abandonen el barco, porque el barco se va a hundir. Y yo lo que quiero es que usted salve su vida. Yahweh lo bendiga.